Mi padrastro me empujó fuera de la puerta a medianoche, riéndose mientras caía al suelo. Mi hermanastra lo grabó con su teléfono para divertirse. Dijo que era una basura inútil. 2 años después, volví a sus vidas, no para rogarles, sino para comprarles todo lo que tenían y destruir su pequeño mundo perfecto. Esta es una historia de traición, supervivencia y la venganza más dulce que jamás escucharás. Si te gusta ver el karma golpear fuerte, quédate hasta el final. No olvides darle a me gusta a este video y suscribirte. Tu apoyo lo es todo y me ayuda a compartir más historias poderosas como esta. Me llamo Bella y necesito llevarte de vuelta a la peor noche de mi vida para que entiendas cómo me vengué. Pero primero, déjame contarte los 8 meses de infierno que me llevaron hasta allí. Mi madre murió un martes. Dijeron que se cayó por las escaleras. Un trágico accidente. Estaba en la universidad cuando recibí la llamada y recuerdo que se me cayó el teléfono. La pantalla se rompió en 1000 pedazos, igual que mi mundo. Mamá solo tenía 42 años, sana y cuidadosa. No solo se cayó, sino que yo tenía 19 años, estaba de luto, y nadie escuchó las sospechas de una hija desconsolada. El funeral fue pequeño. Gerald, mi padrastro, lloró lágrimas teatrales que parecían perfectas para el puñado de invitados. Su hija Natasha estaba a su lado con un vestido de diseñador, mirando su teléfono cada pocos minutos. Yo estaba sola al otro lado de la tumba, con el único vestido apropiado que tenía, agarrando el collar de mi madre, una sencilla cadena de plata con un pequeño colgante de corazón. Fue lo último que me dio. Gerald se había casado con mi madre 3 años antes. Ella había enviudado desde que yo tenía 5 años, trabajando en 2 empleos para darme una buena vida, sacrificándolo todo. Cuando Gerald llegó con su encanto, su trabajo aparentemente estable en el sector inmobiliario y sus promesas de seguridad, mamá pensó que por fin había encontrado la felicidad. Pensó que Natasha y yo nos convertiríamos en hermanas. Pensó que seríamos una familia de verdad. Se equivocó en todo. Durante el primer año, Gerald cumplió bien su papel. Fue atento, generoso, amable. Pero noté pequeñas cosas. La forma en que revisaba los extractos bancarios de mamá, como insistía en que lo añadieran a sus cuentas por conveniencia, la forma en que la convenció de poner los nombres de ambos en la escritura de la casa. Mamá había heredado esa casa de sus padres. Se suponía que sería mía. Un día, después de la boda, las cosas cambiaron gradualmente. Natasha se mudó y, de repente, estaba compartiendo mi casa con un jovencito malcriado de 21 años que me trataba como si fuera inferior a ella. Gerald comenzó a criticar a mamá. Su cocina no era lo suficientemente buena. No se cuidaba. Gastaba demasiado dinero en mí. La calidez desapareció de nuestro hogar, reemplazada por esta fría tensión que me hacía doler el estómago cada vez que entraba por la puerta. Luego, hace 8 meses, mamá murió y las máscaras se cayeron por completo. Nunca olvidaré el día, 2 semanas después del funeral, cuando volví a casa de mis clases matutinas y encontré a Gerald en la habitación de mamá revisando su joyero. Ni siquiera parecía culpable. Solo dijo que estaba organizando cosas. Fue entonces cuando encontré el diario de mi madre escondido en una caja de zapatos al fondo de su armario. Lo llevé a mi habitación y lo leí de principio a fin, llorando tanto que pensé que iba a vomitar. Las entradas de los últimos 6 meses eran aterradoras. Mamá había descubierto que Gerald le tenía una aventura. Descubrió que usaba su dinero para cubrir sus negocios fallidos. Planeaba divorciarse de él para echarlo y proteger mi herencia. Y luego la última entrada, fechada 2 días antes de su muerte. Me temo que Gerald me amenazó hoy. Dijo que si intentaba dejarlo, me arrepentiría. Necesito hablar con un abogado mañana. Nunca llegó a hablar mañana. Fui a la policía con el diario. El detective me miró con lástima y dijo que no había nada concreto, solo pensamientos de preocupación. Insinuó que estaba buscando a alguien a quien culpar por mi dolor. Salí de la comisaría sabiendo que Gerald había asesinado a mi madre y que se saldría con la suya.
La vida se volvió insoportable después de eso. Geral dejó de fingir que le importaba. Me convertí en la criada interna. Me despertaba a las 5 de la mañana para prepararles el desayuno a él y a Natasha. Limpiaba toda la casa, les lavaba la ropa y les cocinaba. Ellos comían filete y salmón mientras yo les daba las sobras que no querían. Natasha dejaba la ropa en el suelo, los platos en la encimera y me gritaba si no los limpiaba con la suficiente rapidez. Yo seguía intentando ir a la universidad comunitaria, estudiando administración de empresas. Era lo único que me mantenía cuerda, la única vía para escapar. También trabajaba a tiempo parcial en un restaurante de lujo en el centro, con ese uniforme blanco impecable, atendiendo a gente adinerada que probablemente gastaba más en una comida de lo que yo ganaba en una semana. Pero ahorraba cada centavo en una cuenta bancaria secreta que mi madre me había ayudado a abrir años atrás. No era mucho. Había conseguido ahorrar $340, pero era mío, y Geral no lo sabía. Entonces descubrí la peor traición de todas. Encontré documentos en la oficina de Geral, papeles falsificados que transferían todos los bienes de mi madre solo a él. El testamento había sido modificado. La casa estaba ahora completamente a su nombre. La cuenta de ahorros de mamá se vació. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había querido dejarme, robado mediante documentos falsificados y la firma de un abogado corrupto. Lo confronté. Dios, fui tan estúpida. Debería haber sido más lista. Debería haber planeado mejor. Pero tenía 20 años y estaba furiosa, y entré a la sala con esos papeles en la mano, temblando de rabia. Geral estaba viendo la televisión. Natasha se pintaba las uñas en el sofá. Tiré los papeles a sus pies y grité que sabía lo que había hecho, que iba a ir a la policía, que no se saldría con la suya robando mi herencia. Se levantó lentamente, y por primera vez, vi verdadera ira en su rostro. Caminó hacia mí, antes de que pudiera reaccionar, me dio una fuerte bofetada. La fuerza me tiró de lado y sentí sabor a sangre en la boca. Natasha se rió. De hecho, sacó su teléfono y comenzó a grabar. Geral se acercó y susurró: ¿Quién le va a creer a un don nadie como tú? Yo tengo abogados. Tengo dinero. Tengo contactos. Tú no tienes nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, con las mejillas aún palpitando, y supe que tenía que hacer algo. Registré mi habitación, buscando cualquier prueba que pudiera usar, cualquier cosa que probara lo que Geral había hecho. Y fue entonces cuando cometí mi error fatal. Regresé a su oficina. Estaba revisando su escritorio cuando oí sirenas de policía, llegando a nuestra casa. Geral los había llamado primero. Había dejado una de las pulseras caras de Natasha en mi habitación y la había denunciado como robada. Cuando llegó la policía, registraron mi habitación y la encontraron exactamente donde Geral dijo que estaría. Me arrestaron. Me esposaron y me humillaron delante de nuestros vecinos. En la comisaría, el agente me dijo que debería estar agradecido. Geral había decidido no presentar cargos si aceptaba irme de su casa y no volver jamás. Pero había más. Geral se había asegurado de que ahora tuviera antecedentes policiales, un arresto por robo. Me dijo que si alguna vez intentaba ir a la policía por el testamento falsificado, se aseguraría de que todos supieran que era una ladrona que solo intentaba estafarle dinero a su padrastro afligido. Destruiría cualquier credibilidad que tuviera. Me liberaron a las 11:30 de esa noche. Llevé una parte de la carga a casa, con las manos aún temblorosas y la mente acelerada. Solo quería agarrar algo de ropa e irme a pensar qué haría. Pero Geral tenía otros planes. Cuando entré por la puerta principal, él y Natasha me esperaban. Todas mis pertenencias estaban empaquetadas en bolsas de basura en el jardín delantero. No eran maletas, sino bolsas de basura. Mi ropa, mis libros, mis fotos, todo amontonado como basura. Geral me agarró del brazo y me arrastró afuera. Intenté resistirme, pero él era más fuerte. Me empujó con fuerza y caí en el camino de entrada de concreto,
con la rodilla crujiendo contra el pavimento. Un dolor punzante me recorrió la pierna y sentí sangre caliente empapando mis pantalones vaqueros. Natasha estaba en la puerta, con el teléfono en la mano, grabando todo y riéndose como si fuera lo más gracioso que había visto en su vida. Gerald se paró sobre mí y escupió. La saliva me cayó en el brazo y sentí que algo se rompía dentro de mí. Dijo: tu madre fue una tonta y tú eres aún peor. No eres nada. Volverás arrastrándote dentro de una semana, rogándome que te acoja, pero no lo haré. Estás muerta para nosotros. Natasha añadió: no vuelvas, basura. Entonces entraron y cerraron la puerta con llave. Me senté en la acera, sangrando, rodeada de bolsas de basura llenas de mi vida, y vi cómo nuestros vecinos miraban a través de las cortinas. Ninguno salió a ayudar. Nadie me preguntó si estaba bien. Saqué 3 cosas de esas bolsas de basura: el collar de mi madre, su diario y los $340 que había ahorrado. Dejé todo lo demás allí, en ese jardín, y me marché del único hogar que había conocido. Esa primera noche, dormí en una lavandería de 24 horas. Me senté en una silla de plástico, con la rodilla lesionada envuelta en toallas de papel, y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Entonces, dejé de llorar y empecé a planear. Encontré el motel más barato que pude. $30 la noche por una habitación que olía a cigarrillo y tenía manchas sospechosas en la alfombra. Hice cálculos. Tenía suficiente dinero para unos 10 días, 11 si no comía mucho. Seguía trabajando en el restaurante, pero los sueldos eran bajos y el alquiler, incluso del peor apartamento, me costaba todo lo que ganaba. Volví a la comisaría. Esta vez, con otro agente. Intenté explicarle lo del testamento falso, lo del diario de mi madre, las amenazas de Gerald. El agente me escuchó con amabilidad y luego me dijo que era un asunto civil. Tendría que llevarlo a los tribunales. ¿Tenía abogado? ¿Podía pagarlo? ¿Podía pagarlo? Me sugirió que siguiera adelante con mi vida. Trabajaba doble turno en el restaurante. Mi rodilla aún se estaba curando, y estar de pie 12 horas seguidas era una tortura, pero no podía permitirme perder este trabajo. Llevaba ese uniforme blanco con orgullo porque era lo único que me quedaba. Los demás camareros cotilleaban sobre sus planes de fin de semana, sus novios, sus clases en la universidad. Me quedé callada y conté mis propinas. 3 semanas después de que Gerald me echara, un hombre entró al restaurante justo antes de la hora de cierre. Se suponía que debíamos dejar de atender a la gente, pero mi gerente hizo una excepción. El hombre iba bien vestido, de unos 32 años, con un traje caro. Se sentó en mi sección y pidió solo un café. Estaba exhausto, con solo 4 horas de sueño, y probablemente tenía muy mal aspecto. Pero le llevé el café con una sonrisa porque eso era lo que requería el trabajo. Me miró de verdad, no a través de mí como la mayoría de los clientes, y me preguntó si estaba bien. La pregunta me sorprendió tanto que respondí con sinceridad. Estoy bien, solo cansado. Se fijó en mis libros de texto detrás del mostrador, de administración de empresas. Me preguntó si estudiaba y le expliqué que tomaba clases nocturnas cuando podía pagarlas. Me dejó una propina de $50 por un café de $5. Cuando intenté negarme, dijo: trabajas duro. Quédatelo. Se llamaba Daniel. Volvió la noche siguiente y la siguiente. Siempre en mi sección. Siempre cerca del cierre. Siempre solo café. Empezamos a hablar. Conversaciones cortas al principio, luego más largas. Me dijo que era dueño de una empresa de inversión tecnológica. Le hablé de mis clases de negocios, evitando cuidadosamente mencionar a Gerald o mi situación actual. En su 7ª visita, me preguntó si estaría interesado en un trabajo como su asistente de oficina. El salario era de $4,000 al mes. Casi se me cae la cafetera. Le pregunté cuál era el truco. Tenía que haber un truco. Daniel me miró directamente a los ojos y dijo: no hay truco.
Te he estado observando trabajar durante la última semana. Eres eficiente, profesional, inteligente y tienes algo que la mayoría de la gente que contrato no tiene. Tienes hambre. Quieres más de la vida. Creo en el potencial. Demuéstrame que tengo razón o demuéstrame que no. Acepté el trabajo. ¿Qué opción tenía? Pero también estaba aterrorizado. En mi experiencia, cuando las cosas parecían demasiado buenas para ser verdad, generalmente lo eran. Me equivoqué con Daniel. El trabajo era real. Me trataba con respeto, me pagaba a tiempo y, lo más importante, me enseñó. Me enseñó a leer informes financieros, a analizar oportunidades de inversión y a negociar contratos. Vio en mí un potencial que nadie más había visto. A los 3 meses de empezar, ocurrió algo que lo cambió todo. Estaba organizando archivos en la oficina de Daniel cuando vi una revista de negocios en su escritorio. En la página 43 había una foto de Gerald en una conferencia inmobiliaria. El artículo hablaba de su empresa, mencionando algunos reveses recientes, pero presentándolo como un empresario exitoso. Me sentí mal. Este hombre que destruyó mi vida estaba ahí fuera, siendo celebrado, mientras yo seguía durmiendo en esa asquerosa habitación de motel, comiendo solo una vez al día para ahorrar dinero. Esa noche, hice algo que nunca había hecho. Investigué a fondo el negocio de Gerald. Encontré registros públicos, archivos comerciales, informes de inversores, y descubrí algo maravilloso. Su empresa estaba fracasando estrepitosamente. Había estado tomando atajos ilegales, sobornando a inspectores de construcción y recortando gastos en proyectos de construcción. Estaba ahogado en deudas, apenas guardando las apariencias. Me di cuenta de algo importante. Gerald era vulnerable. Y yo acababa de empezar a trabajar para alguien que podía enseñarme exactamente cómo destruirlo. Al principio no le conté todo a Daniel, solo que había tenido un pasado difícil con mi padrastro, que me había robado mi herencia falsificando documentos. Daniel estaba furioso por mí. Se ofreció a ayudarme a contratar abogados para pagar los honorarios legales, pero me negué. Le dije, enséñame a hacer esto yo mismo. Enséñame a ser lo suficientemente poderoso como para que gente como él no pueda volver a hacerme daño. Y lo hizo. Durante el año siguiente, Daniel se convirtió en mi mentor. Me enseñó estrategia empresarial, derecho inmobiliario, análisis de inversiones, tácticas de negociación. Estudié obsesivamente. Cada momento libre lo dedicaba a leer, aprender, planificar. Este conocimiento no era solo educación. Era mi arma. También contraté a un investigador privado con mi primer gran cheque de bonificación. El investigador encontró al abogado corrupto que había ayudado a Gerald a falsificar el testamento de mi madre. El abogado se estaba muriendo de cáncer y quería limpiar su conciencia. Me dio una confesión firmada que detallaba todo por lo que Gerald le había pagado. Después de un año en la empresa de Daniel, había creado mi propia cartera de inversiones. Valía $200,000, cada centavo ganado honestamente a través de inversiones inteligentes y trabajo duro. Daniel me había ascendido a socio comercial junior. Ahora tenía un apartamento, uno bonito. Tenía ropa profesional. Tenía poder. Daniel y yo nos habíamos vuelto cercanos durante ese año. Muy cercanos. Estaba divorciado, lo había estado durante años, y se había entregado al trabajo. Me dijo que había conocido a miles de personas en su carrera. Pero yo era diferente. Había rechazado su ayuda porque quería ganarlo todo yo mismo. Esa integridad significaba algo para él. Cuando me dijo que sentía algo por mí, no supe qué decir. Una parte de mí se preguntaba si solo sentía algo por él porque me había salvado. Pero no era eso. Daniel nunca me había tratado como una víctima o un proyecto. Me trataba como a un igual, como a alguien digno de respeto. Creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo. Empezamos a salir con cautela, manteniéndolo profesional en el trabajo. 6 meses después, supe que lo amaba. No por su dinero ni su éxito,
sino porque me veía, mi verdadera yo, la chica que había sido desechada como basura y se negaba a quedarse. La empresa de Daniel hizo una importante adquisición ese año. El negocio ahora valía $500 millones. Como su socia, mi parte era de 15 millones. Era rica e independiente. Pero el dinero ya no era lo importante. La cuestión era qué podía hacer con ese poder. Contraté a un mejor investigador. Aprendí todo sobre Geral y Natasa. La empresa de Geral estaba al borde del colapso. Había pedido dinero prestado a gente muy peligrosa para mantenerse a flote. Natasa estaba comprometida con un tipo llamado Andrew, cuya familia era rica y respetada. Estaban planeando una gran boda en 3 meses. Geral necesitaba que esa boda se llevara a cabo. La familia de Andrew iba a invertir en su empresa. Era su última esperanza. Fue entonces cuando supe exactamente cómo destruirlo. Daniel me propuso matrimonio en una cena privada. El anillo era hermoso, pero lo que él decía importaba más. Sé mi socio igualitario en todo. No porque te esté dando algo, sino porque te lo has ganado. Dije que sí, no por el dinero ni por el estilo de vida, sino porque por fin había encontrado a alguien que me amaba tal como era. Pero antes de poder seguir adelante con mi nueva vida, tenía que terminar lo que Geral había empezado. Avisé anónimamente a los inspectores de obras sobre las prácticas ilegales de construcción de Geral. 3 de sus propiedades fueron clausuradas de la noche a la mañana. Perdió contratos importantes. Las acciones de su empresa se desplomaron. Lo vi pasar desde mi oficina en el centro, tomando un café caro, sintiendo solo una fría satisfacción. Entonces hice algo astuto. Me uní al mismo club de campo que la familia de Andrew. Me hice amiga de la madre de Andrew, Catherine. Nunca mencioné mi conexión con Natasa. Simplemente, con naturalidad y cuidado, sembré dudas sobre las prácticas comerciales de Geral. Catherine empezó a investigar por su cuenta. La fiesta de compromiso se celebró en el hotel más caro de la ciudad. Daniel y yo recibimos una invitación porque ahora éramos miembros destacados de la comunidad empresarial. Compré un vestido rojo espectacular para la ocasión. Cuando me miré al espejo esa noche, no me reconocí. La chica que había sido arrojada en bolsas de basura había desaparecido. En su lugar estaba una mujer segura y poderosa. Natasa no me reconoció al principio. Había perdido peso por el estrés y lo había recuperado con músculo gracias a las sesiones regulares de gimnasio. Mi cabello estaba peinado profesionalmente. Mi maquillaje era impecable. Parecía como si perteneciera a ese salón lleno de gente adinerada. Pero entonces nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala. Vi el momento exacto en que la reconoció. Su rostro palideció por completo. Agarró el brazo de Geral y me señaló. Geral se giró, me vio allí con Daniel y casi se atragantó con su champán. Caminé hacia ellos lentamente, disfrutando cada segundo de su pánico. Geral intentó recuperarse, esbozando una sonrisa falsa. Bella, cariño, hemos estado muy preocupados por ti. Hablé lo suficientemente alto para que los invitados cercanos me oyeran. ¿En serio? ¿Eso fue antes o después de que me arrojaras en bolsas de basura a medianoche? La gente empezó a prestar atención. La conversación se detuvo, las cabezas se giraron. Natasa intentó agarrarme del brazo para apartarme, pero retrocedí. No me toques. Lo grabaste todo. ¿Recuerdas? ¿Quieres que se lo muestre a todos? La familia de Andrew estaba observando, confundida y preocupada. No armé un escándalo. Era demasiado sofisticada para eso. En cambio, sonreí cortésmente, me disculpé y me fui de la fiesta con Daniel. Pero antes de irme, me aseguré de que le entregaran un paquete anónimo al padre de Andrew. El paquete contenía copias de todas las infracciones comerciales de Geral, pruebas del testamento falsificado, pruebas de sus conexiones corruptas y un enlace al video que Natasa había publicado en su cuenta privada de redes sociales. Me empujaron fuera de la casa, cayendo al cemento mientras se reían. El padre de Andrew confrontó a Geral allí mismo,
en la fiesta de compromiso. Delante de todos, canceló el compromiso. Andrew estaba confundido, tratando de entender qué estaba pasando, pero su padre se mantuvo firme. Ningún hijo suyo se casaría con una familia de criminales y estafadores. Natasha gritó. De hecho, me gritó desde el otro lado del salón. Me arruinaste la vida. La miré con calma y le dije, no, solo te devuelvo lo que me diste. Luego me fui. A la mañana siguiente, mi abogado le presentó una demanda a Gerald. Le demandaba por mi herencia legítima, más daños y perjuicios por angustia emocional, más intereses por el tiempo que me había robado el dinero. Gerald ya no podía permitirse un buen abogado. Estaba arruinado. Su empresa estaba en quiebra y nadie lo ayudaba. Intentó luchar. Me amenazó, intentó intimidarme una última vez. Pero ya no era una joven de 19 años asustada. Tenía abogados, dinero y, lo más importante, tenía pruebas. El juicio fue más rápido de lo que esperaba. El abogado moribundo testificó sobre la falsificación. Mi investigador presentó documentación de cada acto ilegal que Gerald había hecho. Le mostré al juez el diario de mi madre. Solicité una nueva investigación sobre la muerte de mi madre. Los resultados de la nueva autopsia resultaron sospechosos. Moretones que no correspondían a una simple caída. Evidencia de forcejeo. La policía abrió una investigación criminal. Arrestaron a Gerald no solo por fraude y falsificación, sino por posible homicidio involuntario en la muerte de mi madre. Lo gané todo. La casa, el dinero, daños que sumaron más de $800,000. Pero más que eso, obtuve justicia. Gerald pagó la fianza, pero estaba destrozado. Su negocio se había ido. Su reputación estaba destruida. Natasha lo había abandonado, mudándose con amigos que con el tiempo se cansarían de ella. No tenía nada ni a nadie. Un día, vino a mi oficina. Seguridad llamó para preguntar si debían despedirlo. Les dije que lo dejaran subir. Gerald entró en mi despacho y apenas lo reconocí. Había envejecido 10 años en 6 meses. Sus trajes caros habían desaparecido, reemplazados por ropa barata y arrugada. Le temblaban las manos. Se arrodilló y suplicó. De hecho, suplicó con lágrimas en los ojos. Por favor, dijo. Haré lo que sea. Lo siento. Me equivoqué en todo. Por favor, ayúdenme. Lo miré desde la silla de mi escritorio y no sentí nada. Ni satisfacción, ni rabia, solo vacío donde antes habitaba el odio. Cuando te rogué que me creyeras sobre el testamento falsificado, te reíste, dije en voz baja. Cuando caí sobre ese cemento y sangré, me escupiste. Cuando no tenía nada, te aseguraste de que tuviera menos que nada. Lo sé, sollozó. Sé que fui terrible. Por favor, lo siento. Lo dejé llorar un momento y luego le hice mi oferta. Podría dejarte ir a prisión por matar a mi madre. Las pruebas son circunstanciales, pero son suficientes. Te enfrentas a 15 o 20 años. Me miró con una esperanza desesperada en los ojos. Oh, continué, puedo hacer que te declares culpable de cargos menores, homicidio involuntario en lugar de asesinato. Quizás te den 7 años, o menos si te portas bien. Sí, jadeó. Sí, por favor. Lo que sea. A cambio, harás exactamente lo que te diga. Confesarás públicamente todo lo que nos hiciste a mí y a mi madre. Te disculparás delante de todos tus conocidos. Y cuando salgas de prisión, trabajarás para la fundación en memoria de mi madre. Salario mínimo. Cualquier trabajo que te asigne por el tiempo que yo diga. Gerald aceptó todo. No tenía opción. El juicio fue rápido. Gerald se declaró culpable de homicidio involuntario, fraude y falsificación. Hizo su confesión pública en el tribunal, admitiéndolo todo. Natasha no fue acusada de nada. Ella no sabía nada del asesinato, pero su reputación fue destruida. Nadie quería asociarse con ella.
Geral fue sentenciado a 7 años de prisión. Daniel y yo nos casamos 3 meses después. Fue una boda hermosa, pequeña e íntima, llena de gente que realmente se preocupaba por nosotros. Llevé el collar de mi madre con mi vestido de diseñador. Geral estaba en prisión. Natasha no fue invitada. Estuve rodeada por la cálida y amorosa familia de Daniel que me recibió como si siempre hubiera pertenecido. Por primera vez en años, sentí paz. 6 meses después de la boda, compré la casa de mi madre gracias a la venta de los bienes de Geral, ordenada por el tribunal. La renové por completo, borrando todo rastro de él. Luego la convertí en Grace Memorial Home, que lleva el nombre de mi madre. Es un refugio para mujeres que escapan del abuso, que les ofrece seguridad, recursos y capacitación laboral. La parte de Geral en el trato comenzó cuando salió de prisión. Ahora trabaja allí como conserje, limpiando baños, fregando pisos y sacando la basura. Cada día tiene que ver el bien que surgió del recuerdo de mi madre. Cada día tiene que ver a mujeres reconstruir sus vidas después de que hombres como él intentaran destruirlas. Visito el refugio una vez al mes. A veces veo a Geral pasando la fregona o fregando inodoros. Ahora parece viejo, derrotado. Ya no me mira. Natasha intentó contactarme una vez, aproximadamente un año después de todo. Me envió una carta diciéndome que lo sentía, que había sido influenciada por su padre y que esperaba que pudiéramos reconciliarnos. Quemé la carta. Hay cosas que no se pueden perdonar. Ahora trabaja en una tienda. La vi una vez, cuando estaba de compras. Ella también me vio. Vio mi ropa y mis joyas caras. No la reconocí. Simplemente pasé de largo como si fuera invisible porque para mí lo es. A veces me preguntan si la venganza me hizo feliz, si destruir a Geral me dio satisfacción. La verdad es complicada. Sí, verlo afrontar las consecuencias se sintió bien. Verlo perder todo lo que había robado se sintió bien. Pero ¿sabes qué se sintió mejor? Construir una vida que él dijo que yo nunca tendría. Tener éxito, no para demostrarle que se equivocaba, sino para demostrarme a mí misma que siempre valí más de lo que él decía que valía. Mi madre no murió en vano. Su diario me salvó. Su amor me dio fuerzas. Su fe en mí, incluso desde la tumba, me hizo luchar cuando quería rendirme. Geral está en prisión. Natasha está sola y luchando. Y yo, soy libre. Libre de su crueldad. Libre de su control. Libre de la chica que se sentó en esa acera rodeada de bolsas de basura. Soy bella y así es como dejé de ser una víctima y me volví imparable. Gracias por ver mi camino de víctima a vencedora. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite saber que puede superar cualquier cosa. Suscríbete a este canal para más historias poderosas de supervivencia y venganza. Recuerda, pueden echarte, pero no pueden impedir que regreses más fuerte. Deja un comentario diciéndome qué habrías hecho en mi situación. Nos vemos en la próxima historia.